Bueno, encaramos el último tramo del programa de esta noche con ese apunte económico que tiene que ver con la presencia de la Troika de una forma evidente aquí en España para ver cómo están yendo las cosas. Así que vamos a conectar con Marina Quevegato para que nos cuente algunas cosas que tienen que ver también con la situación de la banca. Adelante, Marina. Pues Fernanda, los hombres de negro, los famosos hombres de negro ya están aquí en España. Vienen a reunirse con 13 entidades bancarias españolas, todo para preparar la tercera visita oficial de los inspectores de la Troika, que evaluarán las reformas económicas y la reestructuración del sistema financiero. Se producirá la semana que viene. Esta visita se produce a la vez que sabemos que la deuda pública española mantiene su escalada y ha subido a los 400 millones al día. El endeudamiento de las administraciones llega ahora mismo a los 923.000 millones de euros, lo que corresponde a un 87,8% del total del PIB español. Las previsiones apuntan a que este año la deuda pública ascenderá al 91,4% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Así las cuentas, muchas son las voces que ya hablan de un segundo rescate a la banca española. El mismo líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, habla de un rescate preventivo. La propuesta sería utilizar los 30.000 millones de euros de los 60.000 que quedan por emplear del rescate a la banca para crear una línea de crédito que ayude a las familias y también a las pymes. Y le voy a pedir a Bruselas que escuche. Le voy a decir, con carácter general, creo que es tiempo para la humildad. Eso es lo que creo, que es tiempo para la humildad, aquí y allí. Le pido a los señores de Bruselas que no contesten sin pensar, que escuchen lo que se les dice. Rubalcaba se dirige a Bruselas, así que muchas cartas sobre la mesa y mucho que debatir con la Troika, que el próximo martes estará aquí en España. Fernanda. Bueno, el próximo martes, pendientes de ese examen y pendientes del segundo rescate a la banca o la ampliación del primer rescate a la banca, que no sé si crees que es procedente, oportuno, necesario y conveniente. Hombre, yo en términos ya de utilizar el rescate no lo sé. Podría ser que la propia banca española fuera capaz por lo menos de arrancar ella sola. Aquí lo que está pasando es una cosa, hombre, sencilla de entender. Sí, que lo comentaste tú hace unos días, ¿no? Que como consecuencia de la propia paralización de la economía... Aquí hay sobre unos 200.000 millones de euros, estamos hablando del 20% del PIB español, que son créditos que están en la banca, que ya no pagaron en su momento y que fueron refinanciados. ¿Estamos? Y que tampoco se están pagando. Y unos sí, pero otros ya no. Es decir, todo ese paquete de lo que ha sido refinanciado fundamentalmente se parte en tres paquetes pequeños. Pero una pregunta que se me ocurre. ¿Esto va a seguir siendo así en tanto en cuanto la economía no empiece a marchar? Porque la gente va a seguir sin tener capacidad para pagar las hipotecas, etcétera, etcétera, que supongo las pymes no podrán pagar esos créditos que han pagado, con lo cual, mientras la economía no pete y el paro siga estando en las cotas que están, este problema no se va a resolver. Pregunto. Sí, se puede resolver, pero va a tardar muchísimo más tiempo. Es decir, los bancos están teniendo beneficios, la provisión... ¿Pero cuánto tiempo? Porque esto cada año va a ser peor. No necesariamente. Es decir, a mí me da la impresión que mientras los bancos sigan teniendo beneficios, muchos de ellos no, porque tienen beneficios, pero son ocasionales derivados de las ventas de participaciones industriales. Es decir, eso se hace una vez y pero tú entiendes que la gente no entienda nada. Claro, que la gente diga, ¿cómo es posible que los bancos tengan beneficios y no me den a mí un crédito? Lo que yo no entiendo es cómo los bancos pueden repartir beneficios. ¿Y están repartiendo beneficios? Hombre, no todos, una parte en acciones, que eso sería hasta cierto punto de vista razonable, pero también hay en dinero cantante y sonante. Es decir, aquí digamos lo que es el problema fundamental, tal y como yo lo veo. O sea, el problema fundamental que tiene la economía española es que está atascada la banca. O sea, de los 200.000 millones refinanciados, hay del orden de unos 50.000 millones o 60.000 millones que están ahí pero es verdad que y que van a tener que provisionar. Está atascada la banca, pero ¿es posible que la banca se desatasque mientras la economía no carbure? Sí, es posible, pero va a tardar muchísimo más tiempo. De ahí la necesidad de echar mano del rescate si fuera necesario.
Bueno, a ver, yo no sé cómo lo ves por aquí. Mientras más beneficio reparta, menos se va a desatascar, ¿no? O más a largo plazo se va a desatascar. Pero mire, es que una cosa no es una cosa son muchas cosas. Si tú no repartes beneficios, se te cae la acción en bolsa y pones las joyas de la corona, que serían los 2 o los 3 grandes bancos españoles, a tiro de piedra de cualquier desaprensivo por ahí adelante que tenga $8. Claro. No sé si me explico. Claro, sí, no, eso es cierto, pero también es cierto que mientras eso ocurra, ¿no? o los bancos, bueno, pues no tengan beneficios, se puedan caer y necesiten ser comprados a precios muy bajos, también es cierto que mientras la banca esté tolerada, ¿no? Porque está tolerada, más allá de que no se desatasque, se les toleran muchas cosas, lo que está cayendo es todo el tejido empresarial del país, porque España en este momento tiene más de 65% de su economía en pymes. Es decir, las empresas que existen, más de 65% son pymes, con lo cual las pymes no se pueden financiar ni a través de la bolsa, ni a través de capital público, ni a través de venta de ningún tipo de deuda, con lo cual están simplemente a expensas del crédito. Claro, están a expensas del crédito, se pueden financiar con el crédito y pueden destruirse en este momento. Más allá de que las empresas se estén destruyendo, estamos hablando de que en estos años, mientras la banca se está recuperando, estamos asistiendo a una situación donde no solo que las empresas que todavía tengan un mínimo éxito solamente pueden sobrevivir, están en una situación donde ya toda la creatividad del país, y esto no es simplemente una cosa idealista, estamos hablando de la innovación, estamos hablando de todo aquello que va a hacer posible que realmente salgamos de la crisis, ¿no? Que realmente empiece a haber un crecimiento otra vez o una generación de este tejido más diverso que necesitamos para salir de la burbuja de la construcción. A ver, tenemos que ir apurando, sí, ¿verdad? eso termino ahora, eso no va a ocurrir en estos años, porque en todos estos años todas esas empresas que todavía puedan resistir es lo único que van a hacer, resistir, y va a haber toda una generación perdida, además, que va a salir al extranjero. Paradigmático, ejemplos que están saliendo estos días y que tienen que ver con empresas viables, empresas que tienen contratos. Esto está pasando todos los días y que tienen que vender sus patentes o tienen que echar el cierre porque no hay ningún banco que... Claro, es que es escandaloso. Por ejemplo, que se está poniendo como ejemplo, pero en Galicia hay muchos ejemplos así también. Es escandaloso que esa elefantía seca a débeda privada asumida como pública e, por tanto, que repercute negativamente absolutamente en todas e todos nós. Cun afogamento, efectivamente, do tecido empresarial, cunha nula creación de empregos que serían unha auténtica xoia aquí na Galiza en concreto, no naval, na construción naval, en outros sectores, mesmamente pola nosa capacidade privilexiada e por toda unha experiencia acumulada e que representan 0 empregos neste momento. Entón, aínda un segundo resgate á banca con condicións das que a propia banca pode rir a cachón, porque que garantía hai ou que garantía habería aí nese caso de que se portasen ben e dedicasen non aos seus buratos ou negocios particulares, senón efectivamente a un a crédito. A ver, Domingos. Bueno, eu penso que en todo isto está pasando a escala europea o que pasou aquí tamén con toda a reestruturación bancaria, non? Que no medio da galerna van cambiando as condicións do vento, as condicións do oleaxe e todo eso. Ahora que vai a pasar? Hasta agora facía todas as probas de esforzo, de resistencia da gran banca, facía a Autoridade Bancaria Europea, que é un órgano asesor con supervisores nacionales bancarios que asesora a Comisión Europea e tal. A diferencia que este verán vai a asumir todos esos controis o Banco Central Europeo directamente e cunhas condicións novas, moito máis firmes, máis exixentes. Por tanto, o que se fixo, o rescate feito hasta agora, as cousas que se foron xa cumprindo, bueno, pois o mellor xa non valen e vai a obrigar a facer outras cousas novas, non? É un pouco o que pasou tamén coas caixas, non? A través da legislación e da capacidade normativa pois que tiña o propio goberno, non? Para forzar, digamos, mudando. Exactamente, que foi mudando, bueno, a través de decreto,
pois no caso da Unión Europea vai mudando, pois é dicir, nun sentido que é pouco perceptible, non, para o común da xente. Bueno, Jorge, terminamos contigo este asunto, pero yo de verdad que quiero insistir mucho en que nos aclares la perplejidad del ser humano normal, el normal, con estas cosas que estamos planteando. O sea, yo entiendo los argumentos que se están poniendo encima de la mesa, de la necesidad de salvar a la banca, pero ¿cómo es posible que la banca furrule si la economía no furrula? El círculo vicioso, infernal, estamos en él desde hace 4 años, ¿no? Pero el hecho evidente es, si no hay crédito, las empresas caen, pero vamos, claro, de manera tremenda. Si caen más empresas, aumenta el paro. Si aumenta el paro y además crecieron los impuestos, evidentemente cae la demanda. Claro. Si cae la demanda, pues naturalmente claro, se hunde todo. Y entonces nos endeudamos mucho más, el déficit crece. ¿Y dónde hay que romper el círculo? ¿Dónde hay que romper el círculo? Bien, en mi opinión, en dos cosas que hemos dicho aquí miles de veces, ya no cientos, miles de veces. Primero, y yo no veo claridad en ese asunto por parte de la administración pública. Primero, una reducción drástica, ejemplarizante de gastos corrientes, pero no a costa solamente de los funcionarios, que ya han dado lo suyo, sino a costa de toda esa pandilla de pseudofuncionarios y de todos los chiringuitos que hay montados alrededor de la política. Ahí hay un montón de dinero que es relevante. Segundo, el tema del fraude fiscal. De verdad, el fraude fiscal es posible. O sea, la economía sumergida en España roza el 21%, cuando en otros países de Europa la media está en el orden del 12%. Eso lo dijo Aznar ahora mismo, ¿no? Que iba a hacer una reforma fiscal. Es que yo ya estoy para su gobierno. Entonces, tú me has preguntado, ¿no? Entonces, una reducción drástica, pero una cosa tremenda del fraude fiscal. Pero ¿cuándo los bancos van a empezar a dar créditos a la economía? Tercero, la banca sigue estando mal. Y la solución, por eso Rajoy lo dice muchas veces, y también Italia, etcétera, y Francia, la solución era, lo planteado el año pasado, y era que se aprobase antes de llegar a enero del 2013 lo que era la Unión Bancaria Europea, sí, que era ni más ni menos que en lugar de que el MEDE, el rescate bancario español, lo financiamos, lo soportamos con nuestra deuda y con la sociedad española, que fuese un préstamo interbancario. Eso, ojalá fuese este año. Han puesto de tope diciembre de este año, pero yo no me lo creo. Entonces, lo que es evidente es que si lo que se va a hacer, si no se hace eso, si no funciona el Banco Central Europeo, vamos a aplicar lo que queda o una parte del rescate. Tenemos en este momento la sociedad más o menos implicados en la banca 128.000 millones de euros. Hemos puesto 40.000 millones del rescate y podemos llegar a 100.000. Yo creo que va a haber que va a incrementar más la deuda y eso va a incrementar mucho más el déficit. Pero yo creo que con ese adelgazamiento de las administraciones públicas, con la caída drástica del fraude fiscal y con una reducción de impuestos, a pesar de lo que han dicho Montoro y de Guindos... Y Rajoy. No, Aznar. No, a pesar de lo que ha dicho Montoro de Guindos y Rajoy. Sí, claro. Sí. Es que no. Hay que bajar los impuestos. ¿Tú estás de acuerdo con que hay que bajar os impuestos? Eso non vai a resolver os problemas dentro da propia Unión nin do mercado interno, porque mentras as empresas españolas e italianas teñen problemas de financiación, as empresas de outros países, como Alemania mismo, que a súa capacidade exactamente poden financiarse. E firmamos, efectivamente, as de Alemania, 5.000 estudiantes o titulados españoles irían a trabajar al año, 5.000 al año. As de Alemania sí que son liñas de crédito ventaxosas, non? E non exactamente as que temos aquí. Bueno, un asunto del que seguiremos hablando, porque como decíamos, el martes será cuando tenga lugar ese examen al que nos somete puntualmente la Troika, para ver si cumplimos los deberes. Pero yo insisto, me cuesta muchísimo entender cómo va a ser posible que esto fluya si la economía no fluye y si la gente no puede atender sus negocios. De verdad que es que hay ejemplos absolutamente inexplicables. Ya sé que los sabios os lo explicáis, yo no lo entiendo. O sea, que una empresa tenga futuro y que no pueda salir adelante porque no tiene liquidez con carácter puntual, me parece que hay un problema que alguien tendría que resolver. Pero esta es mi opinión. Perdón, una cosa nada más, que es parte del rescate hay que condicionarlo a que vaya ahí. Lo que proponía tú hoy estás entre Aznar y Rubalcaba. Lo que dice de otra manera Rubalcaba. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez, cuéntanos más cositas de este martes. Adelante.
Pues vamos a comenzar este repaso hablando de fechas, porque el 18 de julio, día en el que empezó la Guerra Civil Española, no será día de repulsa del régimen franquista. Izquierda Unida quería convertir esa jornada en el día oficial de condena de la dictadura, pero se ha topado con el voto en contra del Partido Popular, que ha dicho no a esa propuesta por dos motivos: porque según ellos crearía enfrentamiento y porque la transición, dicen, ya sirvió para cerrar heridas, a pesar de que todavía hay 100.000 desaparecidos. Toda la oposición, salvo UPyD, ha apoyado la iniciativa. 141, no 176, abstención. Y esta tarde Gallardón ha vuelto a hablar de su ley del aborto. Ha dejado claro que no dará su brazo a torcer mientras continúa dando argumentos para justificar algunos de los puntos más polémicos. Este que vamos a escuchar es el último. Un discapacitado no tiene peor derecho que una persona que no tenga una discapacidad. Y si eso afecta a una persona, afecta también a un concebido. No puede tener peor derecho, señoría, no puede tener. Y por lo tanto, si hay interrupción del embarazo, será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda, señoría. Y un macabro suceso ha estremecido hoy a la ciudad de París. Un escritor de 78 años se ha pegado un tiro dentro de la Catedral de Notre Dame, que ha tenido que ser desalojada. El hombre era un activista de la ultraderecha contrario al matrimonio gay. Poco antes de dispararse había reivindicado en su blog la necesidad de gestos espectaculares y simbólicos para alertar de este peligro. Más estremecedor, si cabe, es que desde el partido radical que lidera Marine Le Pen han considerado este suicidio como un acto político. Volvemos por un momento a Galicia, porque Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy que viajará por primera vez a Cuba como presidente de la Xunta. Lo hará este mismo año, aunque la fecha todavía no está cerrada. Este viaje pretende reforzar los lazos con la nutrida colonia de gallegos que viven en la isla. Son más de 38.000. Una visita que se coordinará también desde Madrid con el objetivo de que sea acorde con la política exterior de Rajoy. Fraga viajó a Cuba hace más de 20 años y Touriño lo hizo a finales de 2007. El viaje inverso del continente americano al europeo es el que ha hecho hoy Bill Clinton. El expresidente de los Estados Unidos ha estado en España, donde ha recordado las elevadas tasas de desempleo, sobre todo juvenil. A los jóvenes y al resto de ciudadanos europeos inmersos en una crisis que no provocaron, les ha pedido perdón. Si todas las cosas que han ocurrido en Europa y en América se deben a lo que empezamos haciendo en Estados Unidos, y me gustaría pedir disculpas por ello, porque lo causamos los americanos. Esto ha ocurrido en una Europa que es bastante joven y que estaba operando muy bien. Con este perdón nos despedimos hoy, Fernanda. Está desmejorado Bill Clinton. Estamos comentando aquí que está, no sé, como delgado. Yo lo encuentro raro a Bill Clinton. En fin, pidiendo perdón. Es curioso que venga el expresidente de Estados Unidos a pedir perdón por la crisis que provocaron inicialmente ellos en Estados Unidos y después llegó aquí. Y a lo mejor aquí faltan otros perdones. Nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Tráfico deja sin efecto las 54 denuncias por usar peaje en las autopistas. Las atribuye a dos agentes y anuncia que buscará la forma de integrar gallego, castellano e inglés en las señales. La última polémica que tiene que ver con la utilización del gallego en estas señales de tráfico. Más titulares. El Gobierno limitará anualmente el sueldo de los empleados públicos municipales. Renuncia a la intervención directa de los ayuntamientos que incumplan el déficit. Un asunto que vamos a tratar esta noche, que retomaremos mañana, porque ya les adelanto que va a traer cola. Más titulares. 4 jóvenes de 14 a 19 años ingresadas en Gijón por intoxicarse con tampones empapados en alcohol. Una práctica de la que se lleva hablando desde hace unos días, una nueva forma de emborracharse, como decíamos, a través de tampones empapados en alcohol y que están provocando ya intoxicaciones, como es el caso de estas que han tenido lugar en Gijón. Y un último titular, la noticia que cada día procuramos dar del Festival de Eurovisión, y la de hoy nos lleva a lo siguiente. Los gobiernos de Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán denuncian hurto de votos en Eurovisión. Así está Europa dedicada a hablar de estas cosas. Alguien se los lleva en un sobre, seguramente. Núñez Feixóo ten que ir a Azerbaiyán a resolver. Porque vai a México para vender capital galego, traballadores galegos a México. Vai agora a Cuba, non se sabe para qué,
podía ir a Madrid en Tramentas, que está moito máis perto, para ver que haxa un pouco de folla de lata que cortar en Recoméndaslle que poña folla de lata. Recoméndaslle que poña mojitos en La Habana? Sí. Sí? Sí, 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 sí. Pero máis en aumentativo. É dicir, que se mollen todos. Mellor daiquiris por cambiar o estilo, non? Efectivamente ali. E que varíen un pouco, despois estaría ben tamén de argumentos, porque son realmente vulgares. Non? A cousa está entre a industria do automóvel e as bebidas alcohólicas, moi vulgar, moi vulgar. En fin, señores, que muchísimas gracias por compartir con nosotros una noche de titulares. Seguro que la entrevista de hoy con José María Aznar será profusamente comentada a partir de mañana, interpretada desde puntos de vista distintos. Nosotros mañana volveremos, como siempre, a las 10:20 con una primera parte muy particular. Vamos a repetir una mesa sobre ciencia, sobre investigación científica en realidad, que hacíamos hace aproximadamente año y medio. Vamos a traer los mismos protagonistas para tratar de averiguar cómo les ha ido en este tiempo. Casi todos ellos eran investigadores con becas Parga Pondal, saben que están absolutamente de actualidad a raíz del caso de Diego Martínez, ese científico, ese físico, elegido mejor físico de Europa y que no ha sido capaz de regresar a España porque ha quedado excluido de las becas científicas que concede el correspondiente ministerio. Así que hablaremos de ciencia y después de asuntos del día. Les dejo y les voy a dejar, primero muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Les voy a dejar con un reportaje que ya pudieron ver antes del programa, pero yo creo que es oportunísimo que podamos volver a ver ahora. Lo firma nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca, y tiene que ver con lo que ha pasado en las últimas horas en Oklahoma. Saben, en la ciudad de Moore, ese espectacular tornado extraordinario por muchos motivos que ha provocado bueno, pues muchos problemas y muchas muertes en este estado de Estados Unidos. Con ello les dejo, sean felices. Ojalá nunca tuviésemos que contarles esta historia del tiempo, porque la meteorología ha vuelto a mostrarnos su cara más terrible. Un tornado de grandes dimensiones en Oklahoma, Estados Unidos, ha dejado más de 20 muertos y ha provocado caos allí por donde ha pasado. Vamos a explicarles todo sobre su formación, deteniéndonos especialmente en su origen, porque, atención, el jet stream o la corriente en chorro, el protagonista de nuestro último capítulo, también podría estar detrás de este nuevo fenómeno extremo. Aquí lo tienen, no ha sido el más grande que se ha registrado, pero sus cifras imponen. Vientos superiores a los 300 km por hora y un diámetro de 3 km, algo que le otorgó categoría EF5 en la escala de intensidad, considerados como extremadamente destructivos. Ha ocurrido en Oklahoma y no por casualidad. Ese estado está en el corazón del llamado Callejón de Tornados. Bueno, el Callejón de Tornados es una zona que está situada en el centro sur de los Estados Unidos, que es donde se forman con mayor frecuencia estos sistemas y donde se forman los más intensos tornados de la zona de los Estados Unidos. Para que se forme un tornado necesitamos inestabilidad, que se genera por la presencia de aire cálido en niveles bajos y aire frío en niveles altos. Esto hace que la columna atmosférica se inestabilice y que haya movimientos ascendentes muy rápidos. Lo que pasa en Oklahoma es que por su situación geográfica le afecta el aire cálido que procede del Golfo de México y además el aire frío que llega desde Canadá. Este contraste precisamente es el que crea condiciones favorables para la formación de tornados. Por eso ahí es donde se forman los tornados más intensos. También la orografía juega un papel importante. Es una zona llana, es la zona de las grandes planicies norteamericanas. También un terreno fértil para la formación de tormentas, ¿no? Lo malo de todo esto es que en esta ocasión el tornado ha pasado por una zona poblada. Y pudo ser peor porque, a pesar de que no se pueden predecir, hubo un aviso 16 minutos antes. Su ciclo de vida está en el orden de los minutos. Esto hace que la predicción sea extremadamente difícil, prácticamente imposible. Solamente con una buena vigilancia, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde existe un sistema de vigilancia de estos fenómenos que creo que es el más sofisticado y el mejor del mundo. Sin embargo, así solamente pueden ser avisados con unos pocos minutos de antelación. El responsable del fenómeno extremo podría ser el mismo que ha hecho que tuviésemos nieve hace tan solo unos días. La corriente en chorro, que con sus movimientos norte-sur está desplazando más aire polar de lo normal, dejando a un lado del Atlántico mucho frío y al otro lado tornados. No hay una atmósfera para Estados Unidos ni una atmósfera para Europa. O sea, la atmósfera es la misma. Esto quiere decir que los desbalances que estamos teniendo
actualmente no son privados, ¿no? Ni de Europa ni de Estados Unidos, sino que responden a una anomalía. Incluso si esta anomalía está vinculada, por ejemplo, con el deshielo del Ártico, que es un fenómeno global, de escala global, pues lógicamente sus consecuencias son globales. En fin, como ven, el cambio climático comienza a pasar factura. Tiene pinta además de que todo esto es solo el principio.